Bueno, entonces la cosa decía así. Hay 10 televisores por reparar. Es de marca A, es de marca B y 4 de marca C. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el primer televisor en ser reparado sea de marca A? Bueno, no sé si ahí les surgió pues alguna idea, alguna forma de resolver esto. Bueno, como es un ejercicio de probabilidad, pues la idea básicamente es la misma, ¿no? Hacer una división. Se resolverá mediante una división, de nuevo teniendo en cuenta los casos favorables sobre los casos posibles, o el problema sin restricciones y el problema con restricciones. Entonces, completemos el denominador. ¿Qué sucede si yo no tengo restricciones? Si tengo 10 televisores, debo reparar a los 10 televisores. ¿De cuántas formas lo puedo hacer? 10. Eh, correcto. En este caso sería 10 factorial, porque fíjense que el ejercicio es tener 10 elementos, trabajar con los 10 y además el orden es importante. Entonces en este caso pues ya no es una combinación, sino una permutación. Y es una permutación de n trabajando con los n. Es decir, quiero todos los elementos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo reparar el primer televisor? De 10. El siguiente que voy a reparar será de 9 formas. El siguiente de 8. Siguiente de 7 y así sucesivamente. Es decir, que en efecto hay 10 factorial. Sí, entonces recuerden esa regla del conteo. Si tengo n y quiero trabajar con los n, entonces número de formas n factorial. Ahora apliquemos la restricción. Quiero que el primero sea de marca A y los demás pues me es indiferente cómo queden reparados. Entonces, ¿cuál sería el numerador? Listo. Entonces, en términos de permutaciones, digamos si lo quieren ver así como Sebastián, está bien. Y si no, pues uno hace así como la regla del producto, como el de las lineecitas. Entonces, como quiero que el primero en ser reparado sea de marca A,
Entonces, ¿de cuántas formas puedo reparar el primer televisor? De 3. Y para los demás no hay restricciones. Entonces, ¿de cuántas formas puedo reparar el segundo? Si el primero que escogí ya fue de marca A, entonces para el siguiente me quedan 9 opciones. Para el siguiente me quedarán 8, 7, así sucesivamente. Entonces, si quieren ver este numerador, esto sería 3 multiplicado por 9 factorial. Que a fin de cuentas, pues si lo notan acá, pues también se podría cancelar todo esto, simplificar, y la respuesta sería 3 décimos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 primeros en ser reparados sean de marca A? Perfecto. Bueno, entonces el denominador seguirá siendo el mismo. Vamos a reparar los 10 televisores, el orden es importante, entonces 10 factorial. Mi restricción es que los 3 primeros deben ser de marca A y de ahí en adelante pues no me importa. Entonces, formas de escoger el primero, tengo 3, porque hay 3 de marca A. Formas de escoger el segundo televisor que reparo, pues me quedarán 2 posibilidades. Y formas de escoger el tercero, me quedan 1. Entonces, hasta ese punto he reparado ya 3 televisores de marca A y A. ¿De cuántas formas puedo reparar el cuarto televisor? Correcto, ya gasté los 3 que hay de marca A, entonces me quedan 3 de marca B y 4 marca C, entonces 7
Y como de ahí en adelante no hay restricciones, entonces pues 6, 5, 4. Entonces esto es 3 factorial por 7 factorial sobre 10 factorial. Y eso efectivamente es 1/120. ¿Cuál es la probabilidad de que el orden en que se reparan sea B, sea B, sea B? Ahí sería 4 por 3 por 3 por 3 por 2 por 2 por 2 por uno por uno por uno. O bueno, hasta ahí se puede quitar sobre 10 factorial. Sí, sí, ahí está, perfecto. Entonces no sé si confirman, si están de acuerdo. Sí.
Vale, entonces, en efecto, como quiero que el primero sea marca C, pues tengo 4 posibilidades. El siguiente de marca A, tengo 3. Para marca B, tengo 3. De marca C, me quedarán 3 opciones. Luego A2, B2, C2, 1, 1 y 1. Esto dividido en 10 factorial cuando no hay restricción. Entonces, si lo quieren simplificar, exactamente una de las formas sería 4 factorial por 3 factorial por 3 factorial dividido en 10 factorial. Que a fin de cuentas es una posibilidad entre 4200. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea en esos ejercicios? Sí, señor. Nosotros alcanzamos a trabajar con cartas. Entonces hagamos aquí un par de ejercicios de esos. La imagen es... A ver si logran ver esta. Bueno, entonces básicamente una baraja típica de 52 cartas luce de esta forma. Tenemos dos colores, rojo y negro. Eh, en rojo tenemos los que ven primero, que son los diamantes, y tercero los corazones. Y en negro tenemos los tréboles y las picas. Esto tiene los números desde el 2 hasta el 10 y las letras A, J, Q, la reina y K, el rey. Entonces, si tienen en cuenta eso, ejemplo, si se escoge una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un rey? Es decir, una K.
Perfecto. Entonces, casos posibles, tenemos 52, que corresponde al total de cartas. Y favorables, en este caso, pues son las que están en esta columna, que son 4. El rey de diamantes, el rey de tréboles, corazones y picas. Entonces, 4 de 52 simplificado a 1/13. Si se escoge una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 3 o una letra? Cuatro treceavos. Eh, Fíjense bien en las letras. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. 20, 20, 50 y sobre 52. Sí, qué pena, qué pena, qué pena. No estaba contando las haces. Correcto. Entonces, bueno, en un ejercicio como estos, pues es fácil si uno define sus eventos. Entonces podría decir A es el evento obtener el 3 y B obtener letra. Si yo defino esos, entonces, ¿qué probabilidad me están pidiendo? Entonces, si recuerdan las operaciones entre eventos, A unión B. correcto. Entonces, el hecho de que aquí diga O, de una vez nos está diciendo que quiero la probabilidad de A unido con B. Y recuerden que cuando yo tengo una unión, pues tengo dos posibilidades, dependiendo de si los eventos son disyuntos o no son disyuntos. En este caso, ¿son o no son disyuntos? Correcto, son disyuntos, lo que quiere decir que no pueden ocurrir a la vez. Si me sale el 3, no me puede salir una letra, y si me sale una letra, no me puede salir el 3. Cuando esto era así, cuando los eventos son disyuntos, entonces me basta simplemente consumar las probabilidades. Entonces, probabilidad de obtener el 3, si estamos de acuerdo, son 4 de 52. Y probabilidad de obtener una letra, pues tenemos las posibilidades de sacar A, J, Q o K, que en ese caso son 16 de 52. Entonces esto es 20/52, que en efecto es 5/13.
Profe, disculpa una pregunta. ¿Sí? ¿Me recuerdas, porfa, cómo era la operación cuando no son disyuntos? Entonces es la suma, pero tengo que restarle la intersección Ah, porque hay algo que se está repitiendo. sí, sí, sí. Dale, gracias, profe. Pues en general no importa. O sea, 20 sobre 52 es lo mismo que 5 sobre 13 y pues ajá. Pues yo, por ejemplo, no tengo problema por eso, a menos que, no sé, se haga un examen de A, B, C, D, y ahí sí, pues las respuestas están simplificadas. Por lo general, uno tiende a dar la respuesta lo más simplificado posible. Entonces, de manera similar, si se escoge una carta al azar, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7 o una carta roja? Profe, entonces ahí con base en lo que dijo ahorita sería un medio más un treceavo menos que menos 2 sobre 52, porque el 7 puede, o sea, hay dos 7 rojos. Eh, pero ¿por qué un medio? Porque dice que una carta roja y la mitad de la baraja es roja. Ah, ok, 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 ok. Bueno, Y el es que, bueno, sí, 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 sí. Que me le cambió el orden, pero sí. ah, qué pena. Bueno, entonces, lo mismo. Tengo una O ahí de medio, es decir, esto es una unión. Entonces, de nuevo, si defino mis eventos A como obtener 7 y B como obtener carta roja, entonces se me pregunta cuál es la probabilidad de esa unión. Lo que sucede en este caso es que esos eventos ya no son disyuntos. ¿Por qué? Porque me puede salir un 7 que sea rojo. Entonces, sí es posible que ocurran los dos eventos a la vez. Entonces, ahora esta unión se irá al caso general, que es probabilidad de A más probabilidad de B, y debo restar la intersección. Es decir, debo restar la cantidad de cartas que se están repitiendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener el 7? ¿Cuál es la probabilidad del evento A? Un treceavo. Perfecto. 4 de 52. Voy a dejarlos así todos con denominador 52 para hacer la cuenta más fácil. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta roja? 26 de 52. Y entonces restamos la intersección, que es la probabilidad de obtener 7 rojo. Que en ese caso son 2. 52. Entonces, como dijeron previamente, esto será 28 de 52.
o simplificado a 7 sobre 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que estamos contando estas cartas, que son los 7, y estamos contando estas, que son las rojas. Pero entonces, al momento de hacer eso, estamos contando el 7 de diamantes y el 7 de corazones 2 veces. Eso es lo que se resta en esa intersección. Entonces, el objetivo de restar la intersección es no contar elementos dos veces. Es porque este 7 y este 7 los estoy contando 2 veces. Entonces, esas son las dos que estoy restando acá en la intersección. Listo, a ver. Vemos aquí un poquito el nivel. En una mano de 5 cartas, es decir, si selecciono 5 cartas, ¿cuál es la probabilidad de escoger exactamente 2 ases y 2 jotas? No.
Bueno, entonces acá lo que te deben tener cuidado es que si están usando factoriales o multiplicaciones de ese tipo, es porque ustedes están ordenando las cartas. Le están dando un orden, ¿no? Recuerden que eso está relacionado con las permutaciones y que en la permutación importa el orden. Entonces acá este ejercicio se resuelve como dice Sebastián, pues digamos no está ahí del todo bien, pero pues es la idea. Entonces pues, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo escojo una mano de 5 cartas, pues al final tengo un conjunto grande que tiene 52 elementos, de los cuales quiero escoger 5. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer eso? De 52 combinado 5 formas. Si no hay restricciones, de 52 cartas, escojo 5. Y es una combinación porque el orden no importa. No le estoy diciendo pues que la primera tiene que ser una J y la segunda una A. No, no importa, no importa aquí el orden. ¿Cuál sería el numerador? Casi, pero no. Ah, sí, sí. Entonces, bueno, lo vamos a dividir en 3 grupitos. Justamente ahí tienen pues los dos bien esa idea. De los 4 haces que hay, se me pide escoger 2. De nuevo, sin ningún orden en particular, no importa cuál de los 4, escojo 2. De las 4 Jotas, también escojo 2. Y por lo tanto, debo escoger un elemento más para completar los 5. Pero entonces, ¿ahí cuántas opciones tengo? 44. Entonces, de este grupito de 4 haces, escogí 2. De este grupito de 4 Jotas, escogí 2. Me falta escoger una carta, entonces me quedan las restantes 44 posibles, de las cuales debo escoger una sola. Lo que pasa es que en los televisores era importante que el primero fuera de marca A. O sea, le estaba poniendo un orden a las reparaciones. Acá yo quiero escoger 5 cartas, pero no estoy diciendo que la primera tiene que ser A, la otra J, la otra J y la otra, no sé, cualquier otra letra. Las puedo haber escogido como cualquier otra J, A, J, A. En cualquiera me sirve, no le estoy poniendo un orden en particular a eso. Lo importante es que al final haya 2 haces, 2 Jotas y otra carta. Entonces recuerden que cuando el orden no importa, estoy hablando de combinación.
Profe, yo no entiendo por qué sería 44. O sea, no se supone que serían las 52 cartas menos las que elegimos, que serían 4, no sería 48. No, porque dice exactamente. O sea, no puedes coger Ah, ok. unas más ni una J más. Exactamente, o sea, ya gasté todas mis posibilidades de aces y de jotas, ya no puedo seguir escogiendo más aces o más jotas. Ok, listo, gracias. Sí, entonces con ese 44 estoy garantizando que ya la otra que voy a escoger no puede ser un as ni una jota. Sí, eso es 33 sobre 54.145. A ver, pongamos igual aquí otros para pues volver a cogerle el ritmo de esos combinatorios y a esas probabilidades. Entonces sigamos ahí con las cartas. Vale, estás igual en otro colorcillo. Si se escoge una mano de 5 cartas, ¿cuál es la probabilidad de escoger 2 jotas, 2 reinas, o sea la Q, y un 8?
Sí, sí, sí. Exactamente dos jotas, dos reinas y un ocho. Ahí sería lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Solo que ahí en lugar de pues la última con 52 sería con 4 y uno. Ok, listo. Entonces aquí lo que dice Maribel está perfectísimo. El ejercicio finalmente es de las 52 cartas, escoger 5. De las 4 jotas que hay, quiero 2. De las 4 reinas, quiero 2. De los 4 ochos, quiero uno solo. Y entonces no está de más poner ese otro combinatorio que ella pone, que es de las otras 40, no escojo ninguno. Y esto para que repasen eso que algún día comentamos, y es que la suma de todos los numeritos de arriba me debe dar el 52 y la suma de los numeritos de abajo me debe dar el 5. Como comentamos, si mal no estoy, pues un combinatorio con cero no me aporta nada porque eso es uno, pero pues sí me aporta como a entender la idea y a completar el total. Entonces ese 4 más 4 más 4 más 40 son 52 cartas y 2 más 2 más uno más cero son las 5 cartas que estoy escogiendo. Perfecto. Esto es 3 sobre 54.145. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea con esos combinatorios? Uy, listo. Entonces hagamos un par más. En una mano de 4 cartas, ¿cuál es la probabilidad de escoger exactamente
2 cubos. Porque es que en ese caso estás ordenándolas. O sea, cuando uno pone 4 sobre 52, está diciendo la primera carta que escojo es una J. Y luego cuando pones 3 sobre 51, dices, entonces la segunda también es una J. Y puede que en realidad como yo las escoja me quede la J en la primera y la J en la última. No necesariamente es la primera y la segunda. Entonces sí, si el ejercicio dijera, si la escojo una por una, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea J, la segunda sea J, la tercera sea reina? Entonces ahí sí ya tiene sentido hacerlo como lo estás pensando. Cuando ya les quiero poner un orden, sí lo puedo multiplicar así. Listo. Entonces el ejercicio sin restricciones es de 52 elementos, escoger 4. Y mi única restricción es que entre esas 4 debo escoger 2 reinas, es decir, 2 Q. Entonces de las 4 que hay, escojo 2. Entonces, ¿están de acuerdo con Dubán, con el otro combinatorio? Perfecto. Entonces, de las otras 48 que quedan disponibles, pues debo sacar las 2 que me hacen falta. Y de nuevo se verifica que la suma de los de arriba es 52, la suma de los de abajo es 4. Sí, 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 sí. Ah, perdón, ahí, sí. En fracción o decimal, está bien.
Voy a poner el otro ejercicio para que vayan pensando y ya escribo ahí la respuesta en forma fraccionaria. En una mano de 6 cartas, ¿cuál es la probabilidad de escoger exactamente 2 cartas de tréboles? Vale, entonces esta, pues sí, efectivamente es 6.168 dividido en 270.725. O aproximadamente 0.24, bueno, 0.024999. Para ese último ejercicio, ¿están de acuerdo con Maribel? Entonces, en una mano de 6 cartas, entonces de 52 quiero 6. De las cuales quiero escoger exactamente 2 tréboles. Entonces, de los 13 que hay, escojo 2. Por lo tanto, de las otras 39 cartas, escojo las 4 que me faltan. Profe, una pregunta, perdón. Sí. Esa regla que hablaba de que en el numerador tiene que sumar el total, o sea, en este caso 52 y 6. ¿Eso es para cuando estamos usando solo combinatorias o también hay algo similar así con permutaciones? No recuerdo. No, no, solo en las combinaciones. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Vale.
Listo, listo. Bueno, vamos entonces ahora con un tema también bastante chévere. Probabilidad condicional e independencia. Bueno, entonces el objetivo pues será ver cuándo dos eventos se pueden considerar estadísticamente independientes y además hacer un estudio de la probabilidad condicional, es decir, ver cómo la ocurrencia de un evento me puede afectar la probabilidad de que otro ocurra. Entonces, cosas como si yo dijera, si hoy está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana también llueva? ¿Cómo afecta el hecho de que hoy llueva al hecho de que mañana llueva? Bueno, a la probabilidad de que mañana llueva. Definición. Entonces vamos a decir primero, o a definir lo que serían dos eventos independientes. Los eventos A y B son independientes si y solo si la probabilidad del evento A no está influenciada por el evento B o viceversa. Es decir, lo que ocurra con B no depende de A, lo que ocurra con A no depende de B. Notación. P de probabilidad, entre paréntesis A, rayita vertical B, denota la probabilidad de que A ocurra, dado que B ya ocurrió. Esto se lee probabilidad de A dado B.
Sí, el que condiciona se escribe siempre de última. Esa es la probabilidad de que ocurra A, teniendo en cuenta que B ya ocurrió. No, no. La primera sí es la definición de independencia de dos eventos independientes y la segunda es simplemente la notación que vamos a usar para esa probabilidad condicional. Y ya vemos entonces algunas relaciones de ellos. Aparece entonces una regla muy chévere, que es la regla multiplicativa, que nos dice cómo podemos encontrar la probabilidad de una intersección. Entonces, si yo quiero la probabilidad de A intersectado con B, es decir, es la probabilidad de que ocurran los eventos A y B, se puede obtener de una manera muy similar a como hicimos los otros ejercicios de conteo. Entonces, si yo quiero que ocurran A y B, pues esto será la probabilidad de que ocurra A, probabilidad de que ocurra primero A, multiplicada por la probabilidad de que ocurra B, dado que A ya ocurrió. Es una idea muy similar a lo que se hace en conteo. Cuando decíamos, yo quiero que el primer televisor reparado sea de marca A, entonces tengo 3 posibilidades. Y entonces, ¿de cuántas formas puedo reparar el siguiente? Entonces decíamos, se puede de 2. ¿Pero esto por qué? Porque estoy teniendo en cuenta lo que sucedió en el paso anterior. Entonces esto será probabilidad de que ocurra A multiplicada por la probabilidad de que después ocurra B, pero debe tener en cuenta que A ya ocurrió. Y bueno, podría ser en ese orden o pues también podría ocurrir primero B. Si quiero que ocurran A y B, entonces voy a hacer que pase primero el evento B y después el evento A, pero debo tener en cuenta que B ya ocurrió, es decir, que de alguna manera lo va a estar afectando. Esto es la regla multiplicativa. Profe, una pregunta. Señor. Pero esa regla multiplicativa, o sea, me da la probabilidad de una intersección, así ahí ven, sean independientes o dependientes. Ya vamos allá, ya vamos allá. O sea, esa es la regla en general. Y ya vemos el caso de la independencia. Entonces, Ve tanto para dependientes como independientes. exacto. Profe, ¿puede explicar de nuevo la regla? Sí. Digamos que lo que quiero hacer es como un símil de esta regla con los ejercicios que vimos de conteo. Entonces, por eso decíamos, entonces no sé, cuando el ejercicio era, quiero que los televisores se reparen de la forma A, C, B, C. Entonces, ¿de cuántas formas puedo reparar este? De 4. ¿De cuántas formas puedo reparar este? De 3. ¿De cuántas formas puedo reparar este? De 3. ¿De cuántas formas puedo reparar este? De 3. ¿Pero por qué este 3? Entonces, ¿de qué dependía esto? De lo que había sucedido en el pasito anterior, digamos para la C. O cuando tenía personas en una fila, no sé, 8 personas que las quiero ordenar en una fila. ¿De cuántas formas puedo
seleccionar a la primera de 8. ¿De cuántas a la siguiente? Entonces, de 7 formas. ¿Pero eso de qué depende? De lo que sucedió en el pasito anterior. Entonces, aquí estoy cumpliendo con los 2 eventos, pero el segundo depende de qué ocurrió en el primero. Entonces, ¿por qué hay 7? Porque en el primero ya escogí a una persona. Aquí están ocurriendo 2 eventos. Es lo mismo que quiero que ocurra en la regla multiplicativa. Que ocurran 2 eventos A y B. Entonces voy a decir, ok, primero ocurre A. Entonces primero ocurre A. Y también quiero que ocurra B. Pero B, entonces lo debo tener presente, debo tener en cuenta lo que sucedió en el paso anterior. Es decir, quiero que ocurra B, pero teniendo en cuenta lo que pasó con A, porque lo va a afectar. Dependiendo cómo haya ocurrido A, entonces ahí voy a ver cómo tiene que ocurrir B, que es esto que hicimos en conteo. Bueno, el hecho es que aquí lo importante es que de esta regla multiplicativa nosotros podemos deducir cómo encuentro probabilidades condicionales. Entonces, ¿qué pueden concluir de la probabilidad de A dado B? No sé qué sería como la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de B. Perfecto. Entonces, la probabilidad de A dado B se calcula como la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Esa es la regla que pueden encontrar en cualquier texto de probabilidad. Entonces siempre el que condiciona queda en el denominador y arriba siempre queda la intersección de los dos eventos. ¿Sí? De hecho, de esos ejemplitos vamos a hacer un poquito más adelante. Por ahí tengo uno con una urna y unas bolas, que es justamente eso. Sí se puede adicionar cosas. Ya casi llegamos allá. Esos son bien chéveres. Nota. Entonces ahora sí, pues saquemos una conclusión. No, estas 2 reglas que escribimos acá son como los casos generales. Ahora analicemos qué sucede si hay independencia. Si A y B son independientes, ¿a qué sería igual la probabilidad de A dado B? Ya. No, 0 no. Entonces volvamos a la definición. A y B son independientes y la probabilidad de A no está influenciada por el evento B.
Exactamente, entonces la probabilidad de A dado B será simplemente la probabilidad de A. B no le va a afectar en nada. Y además, pues la probabilidad de B dado A será la probabilidad de B. O sea, no me afecta en nada que haya ocurrido con A o que haya ocurrido con B previamente. Eso no me va a alterar la probabilidad del evento que yo quiero. De donde podríamos concluir que la probabilidad de una intersección a qué es igual, si hay independencia. Entonces usemos la regla multiplicativa. Exactamente. Entonces, en cualquiera de las dos versiones de la regla multiplicativa, ustedes pueden comprobar que si dos eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Ojo, solo si son independientes. Entonces ya hacemos el primer ejemplo. Entonces empecemos suavecito. Se lanza un dado y se observa que el resultado es mayor a 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un número par? Entonces miren, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un número par?
Un medio. Entonces sería 3 de 6, o sea, un medio. ¿Están de acuerdo? Si simplemente lanzo el dado, la probabilidad de que me salga un número par es un medio, o 3 sobre 6. Si no tengo más información, solamente lanzar el dado, calcular la probabilidad de que sea par. Ahora aquí el ejercicio, ¿cuál es? Yo lanzo el dado, no sé, se me va por allá lejos, alguien va y lo mira y me dice, no le puedo decir cuál es el número, pero le doy una pista. El resultado es mayor a 3. Ahora sí, usted calcule la probabilidad de que sea un número par. Entonces, ¿cómo me afectará a esa probabilidad el hecho de que yo tenga esa información extra? El hecho de que alguien fue y lo miró y me dijo, hey, le doy una pista, es mayor a 3. Eso es lo que hace la probabilidad condicional. ¿Cómo me afecta eso? ¿Cómo me afecta el hecho de tener información extra? Información previa, algo que ya sucedió. Entonces, bueno, revisemos. Si las respuestas de Pablo y Camilo están bien, o si ustedes están de acuerdo, o si se oponen. Solución. Entonces, pues el evento que me interesa es obtener un par, entonces voy a definir A como obtener par. Y B, que es la información que ya conozco. Entonces lo voy a definir como obtener un resultado mayor a 3. Entonces, lo que yo quiero calcular es la probabilidad de A, la probabilidad de obtener un par, dado que yo ya sé que el resultado obtenido es mayor a 3. Eso es probabilidad de A dado B. ¿Sí están de acuerdo ahí con esa notación? Es la probabilidad de un evento dado que ya sé que el otro evento ocurrió. B ya ocurrió, quiero ver eso cómo me afecta a la probabilidad de que ocurra ahora el evento A. Entonces, de acuerdo con la definición, esto es la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Entonces, resolvamos esto. ¿Cuál es la probabilidad de B para el denominador? Probabilidad de que me salga un resultado mayor a 3. Un medio o 3 sobre 6, lo voy a dejar así como 3 sobre 6. Y ahora vamos con el numerador. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un resultado que sea par y mayor a 3? Entonces son 2 de 6. Entonces esto efectivamente, si simplificamos, nos da 2 sobre 3. Entonces fíjense, si yo no conozco información previa, la probabilidad es un medio. Pero si me dan esa información, esa pista de que el resultado es mayor a 3, ahora la probabilidad me cambia a 2/3.
Entonces sí afecta el hecho de que yo conozca esa información. Fíjense además que cuando yo tengo información previa en este tipo de probabilidades condicionales, lo que está ocurriendo es una disminución del espacio muestral. Yo también podría resolver este ejercicio como casos favorables sobre casos posibles. Entonces, cuando yo lanzo un dado, pues mis posibilidades son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral. El ejercicio dice, se lanza un dado y se observa que el resultado es mayor a 3. Entonces, pues ya no me interesan estos. Mi espacio muestral se reduce a estos 3. Entonces, de acá tiene sentido que el denominador sea 3. Hay 3 posibles. Y de esos, este y este son favorables. Entonces, de estos 3, hay 2 que son favorables para mi ejercicio. 2 sobre 3. Entonces, cuando yo tengo esa información previa, en realidad lo que está sucediendo es una disminución en el espacio muestral. Como ya sé que es mayor a 3, pues ¿para qué tengo en cuenta el 1, el 2 y el 3? Y esos no me sirven. No va a ser ninguno de esos. Pero bueno, ya sea que lo vean como disminución del espacio muestral o como la formulita acá, esta división de intersección sobre probabilidad de B, el resultado pues les debe dar exactamente igual. ¿Se entiende ahí la idea? ¿Se entiende la solución de ese ejercicio? Profe, una pregunta. Sí. O sea, si yo tengo, no sé, un evento, entonces esto me estaría diciendo como entre mayor información que conozca de ese evento, mejor puedo calcular la probabilidad como con un número más exacto o que la probabilidad disminuye. Como, sí, en eso, ¿cómo se relaciona? No sé si me hago entender con esa pregunta. No, o sea, pues de hecho aquí 2/3 es mayor, ¿no? Ujú. O entonces, o sea, no sé si se puede sacar como una conclusión general. Entonces sería como que siempre aumenta la probabilidad, por lo que no está disminuyendo el espacio muestra. Sí, así sí lo puede ver. Si hay una disminución en el espacio muestral, entonces ese denominador siempre es menor. Digamos, se reduce a una cantidad más pequeñita de casos. Entonces, si entre más información tenga, pues más grande es la probabilidad, o más fácil es como acertar. Digamos, si lo quisiera ver como un juego o algo así. Entre más información, pues más fácil acertar, más alta es esa probabilidad. Ok, gracias, profe. Vale. Bueno, quería hacer así otro de estos, pero yo creo que en la próxima, entonces hagamos por ahora uno de independencia que es como más cortico. Y con ese sí cerramos. Se lanza una moneda corriente. Bueno, no mentiras, 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 mentiras. Se lanzan dos monedas. Sean A, se obtiene cara en la primera,
B, si obtienes sello en la segunda. Pregunta, ¿son A y B eventos independientes? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues la intuición le dice a uno que sí. O sea, que si yo lanzo la primera y me sale cara o sello, pues no debería afectarme a lo que me vaya a salir en la segunda moneda. Como que la intuición me dice que sí, las monedas actúan de manera independiente. Pero, pues hay que probarlo estadísticamente. Entonces, vamos a lanzar dos monedas. ¿Cuál es el espacio muestral de ese experimento? Pues sería cara a cara, cara sello, eh, Sello cara. sello cara y sello sello. Perfecto. Listo, está ahí, estamos bien. Calculemos cuál es la probabilidad de A. Bueno, entonces, pues antes de hacer eso, cuando yo quiero probar si dos eventos son independientes o no, de acuerdo con lo último que dijimos allá en la teoría, pues quiero probar si la probabilidad de la intersección es igual o no al producto de las probabilidades. Quiero ver si ocurre esto. Si eso pasa, son independientes. Si no, pues no son independientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Si lanzo dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara en la primera moneda? ¿50%, no? Entonces, si revisamos ahí el espacio muestral, cara en la primera, pues serían esta y esta. Entonces, 2 de 4 o un medio. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sello en la segunda? O sea, la probabilidad del evento B. Entonces también son 2 de 4 o un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de la intersección? O sea, probabilidad de que me salga cara en la primera y sello en la segunda. Un cuarto. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces ahí el espacio muestral me está mostrando las cuatro posibilidades. Cara en la primera, sello en la segunda, pues es esta. Entonces solamente una de 4. Entonces la pregunta es, ¿un cuarto, la intersección, es lo mismo que un medio por un medio? Entonces, A y B son efectivamente eventos independientes. Estadísticamente independientes. Listo, entonces siempre que haya un ejercicio de esos, que se pregunte si hay independencia o no, pues se trata es de probar
si la intersección, si la probabilidad de la intersección es igual o no al producto de las probabilidades individuales. Y listo. Entonces en la próxima clase haremos más ejercicios de probabilidad condicional y ejercicios sobre la regla multiplicativa, que también son bastante chéveres. Garantizado. Profe, una pregunta rápida. ¿Sí? Si los eventos son disyuntos, ¿se puede decir algo de una como si son dependientes o independientes? No. Ok, podría ser cualquiera de los dos entonces, ¿sí? Sí. Sí, Gracias. porque es que el hecho de que sean disyuntos, lo único que garantiza es que la intersección es cero. O sea, la intersección es vacía y entonces la probabilidad es cero. Entonces, básicamente lo que usted tendría aquí es que cero puede ser igual a la multiplicación de otras dos cosas. Entonces, puede que sí, puede que no. Y en general, no, de hecho. O sea, si en general no, entonces usualmente no son. Sí, o sea, la única forma es que alguna de estas individuales le dé cero. Ok, profe. Sí, digamos, por ejemplo, cuando vimos ahorita el de las cartas, no sé, la probabilidad de escoger un 3, creo que lo hicimos así, un 3, un 7, no me acuerdo. Bueno, digamos que uno quiere escoger un 3 o una J, algo así. Entonces la probabilidad de escoger el 3 es 4 de 52. La probabilidad de escoger una J es 4 de 52. Y la probabilidad de escoger un 3 y una J es cero. Entonces de una vez aquí no hay independencia. La única forma es que alguno de estos individuales sea cero para que pues, el producto me dé cero. Siempre que sean disyuntos, la intersección me va a dar cero. Entonces me va a quedar cero igual a una multiplicación. Entonces, a menos que alguna de esas probabilidades individuales sea cero, no se va a cumplir que haya independencia. Ok, vale, profe, muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Feliz tarde, noche. Gracias, profe. Gracias, profe, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Buen equipo, que les vaya. Se cuidan. Hasta luego, profe, gracias. Delicioso.